Estamos en este domingo, una vez más, necesitados del Señor. Estamos aquí porque siempre una palabra de Dios es la que va a anteceder a lo que nosotros debemos hacer. Siempre una palabra de Dios antecede a lo que nosotros debemos hacer. Y es bueno reunirnos porque de esta forma también podemos comprometernos en función de quizás lo que está pasando, no en este lugar, sino allá afuera. Y en este momento una de nuestras hermanas está hospitalizada en la clínica, nada grave. La hermana Mora está allí haciéndose unos exámenes para ver su estado de salud. Y nosotros en esta mañana lo que vamos a hacer es orar por ella, para que el Señor haga la obra. No vamos a enviar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está con ella. Ni vamos a enviar al Señor porque el Señor está con ella. Lo que vamos a hacer es interceder por ella, entendiendo que en la oración hay poder. Amén. Y unidos vamos a ponernos en pie. Póngase en pie, despierte. Estamos en la escuela dominical y vamos a orar por nuestra hermana porque creemos que Dios tiene un plan perfecto en función de todo lo que hace. Amén. Señor, en esta mañana venimos ante su presencia, entendiendo que estamos en este lugar porque necesitamos de su palabra, necesitamos de su consejo, necesitamos, Señor, entender lo que usted desea para nuestras vidas. Pero también, Padre, como cuerpo de Cristo, Señor, estamos en este lugar para interceder por quienes son parte de este cuerpo y quizás no están en este momento sus vidas pasando por momentos en los cuales, sino otra cosa que la oración puede ayudarles a ellos en la distancia a ser fortalecidos. Ponemos fortaleza en la vida de nuestra hermana Mora en esta hora. Señor, usted tiene el control de su vida y en este momento la dejamos en las manos correctas, en sus manos, para que su perfecta voluntad sea hecha. Le damos gracias por este día, porque este día nos desafía a aprender un poco más de usted a través de su palabra. Señor, su palabra es poderosa, su palabra tiene el poder para cambiar todas las cosas, su palabra tiene el poder aún para cambiar nuestra vida y es el propósito suyo que nuestra vida sea transformada a través de su palabra. Pedimos su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Puede tomar su asiento. Y estamos en esta mañana con algunas visitas. Bienvenido a las visitas. El Señor pueda en esta mañana también hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Amén. No sé si estará funcionando el data. Si no está funcionando, no importa, vamos a empezar igual la clase, entendiendo que vamos a tener una pequeña introducción de aquello que estamos viendo. Hoy vamos a ver Hechos 26, del 1 al 8, pero antes de entrar allí a lo que vamos a aprender en el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción. Siempre es bueno decir por las visitas que estamos estudiando el libro de los Hechos, dicen de los apóstoles, otros dicen de los Hechos del Espíritu Santo, y seguimos estudiando el libro de los Hechos y estamos con esta circunstancia de Pablo, y allí lo dejamos a Pablo 2 años prisionero en Cesarea, preso en Cesarea. Estuvo en este tiempo Pablo yendo y viniendo ante el gobernador Félix, de dudosa reputación o de mal testimonio,
Y él, a través de esas idas y venidas, se enfrentó a este hombre que no hizo otra cosa que no hacer absolutamente nada frente a la evidencia de inocencia de Pablo. ¿Qué quería Félix? Félix lo único que le interesaba era sacar partido de lo que él podía de alguna forma tener como ganancia sobre las situaciones que él estaba gobernando. Por lo mismo, este hombre llamado Félix fue depuesto por el Imperio Romano, estuvo a punto de ser asesinado por el Imperio Romano porque fue sentenciado él a muerte, y su hermano Palas, que tenía alguna influencia política en el Imperio Romano, lo pudo salvar. Y una vez que Félix es depuesto por el Imperio Romano, toma su lugar Festo, Porcio Festo. Y Festo lo primero que él hace, ya estamos acercándonos a lo que vimos la semana pasada, es ir a Jerusalén, pues básicamente allí es donde los gobernadores estaban mayormente mandatados a hacerse parte, y allí en Jerusalén él tiene una reunión con los judíos, y después de 2 años los judíos le dicen a Festo: tráenos una vez más a Pablo a Jerusalén. Y le cuentan un poco a Festo, que no tenía la menor idea de la historia de Pablo, de lo que se trataba el tema de Pablo. Le cuentan a Festo que Pablo había sido de alguna manera enjuiciado y habían sido formulado ciertas cosas en su contra. Y Festo, al hacer esta audiencia con los judíos y con las acusaciones que ellos hacen de Pablo, él va a Cesarea y tiene una reunión con Pablo. Y Pablo en esta audiencia lo que le dice es: no he hecho nada, ninguno de los cargos de los cuales se me acusa en mi contra pueden ser probados. Y Poncio Festo, de alguna manera tratando de hacerse el simpático con el pueblo judío, le ofrece una vez más a Pablo que vayan a Jerusalén para ser juzgado allí, y lo que dice Pablo definitivamente es no, apelando a un derecho que él tenía como ciudadano romano. Y Pablo le dice que él, tomando su condición de romano, apela al César. Y Pablo dice que no será juzgado una vez más por el Sanedrín, por los judíos, porque él estaba apelando al César. El Señor nos guíe siempre a tomar la dirección correcta frente a las circunstancias de nuestra vida. Esta situación de Pablo, por el cual él estaba apelando a ser juzgado en Roma, estaba de alguna forma también antecediendo lo que Pablo había recibido, que él terminaría finalmente sus días en Roma y allí él predicaría. En el último capítulo del libro de los Hechos tenemos esta historia, no nos vamos a adelantar a eso, pero Pablo fue privilegiado en Roma al llegar en esta situación de ser juzgado por el César. Y de alguna forma nosotros también entendamos que debemos tomar decisiones civiles en esta tierra. Muchos mañana tenemos que pagar la luz y el agua, esa es una decisión civil, ¿cierto? Muchos tendremos que tomar otras decisiones, pero las decisiones que tomamos pueden ser bien tomadas cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué eran guiados los apóstoles? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué debe ser guiada la iglesia en el día de hoy? Por el Espíritu Santo. Estamos aquí para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo levanta de alguna forma un derecho que él tenía, y esto para este hombre llamado Festo tiene una situación bastante compleja,
porque como en el mundo político lo único que interesan son los intereses personales y en el mundo político lo único que interesa es el dinero, para Festo el enviar a Pablo a Roma le significaba enviarlo con un centurión, le significaba enviarlo con una guardia romana, con soldados que debían vigilarlo, y para Festo sabía él que toda esta realidad estaba financiada por el Imperio Romano, o debía financiar el Imperio Romano. Y el problema para Festo es que no tenía cargos a esta altura después de varios años, no tenía evidencias en contra de Pablo para enviarlo a Roma y no había acusaciones reales en contra de Pablo. Y termina, y allí usted ve en su Biblia ahora, el capítulo 25, el último verso, y Festo le dice al rey Agripa: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, Festo tenía un problema porque debía enviar a Roma, a la máxima autoridad romana, al César, a Pablo, y no tenía él argumentos, no tenía acusaciones válidas. Todo lo que se había levantado en contra de Pablo era falso. Entonces, aquí aparece la figura de este viaje del rey Agripa y Berenice, su esposa, entre comillas, porque ¿sabe quién era Berenice frente a Agripa? Era su hermana. Entonces, obviamente, Agripa en esta relación amorosa que tenía con su hermana estaba en incesto. Y en este viaje que hace Agripa a Cesarea, allí se encuentra con la realidad contada por Festo a él de una situación de un preso del cual él no haya que hacer, porque debe enviarlo a Roma, porque no tiene cargos para enviarlo, y le dice de alguna manera al rey Agripa si puede tener una audiencia para ver esta situación y poder ayudarlo en lo que tenía que ver con el tema de Pablo. Y aquí comenzamos en el día de hoy la lección en el capítulo 26, versículo 1, pero antes quiero decirles que vamos, antes de leer el versículo 1, a imaginar la escena en la cual se enfrenta Pablo luego de estar 2 años preso en Cesarea. La escena de esa corte en donde Pablo iba a tener una audiencia. En realidad Pablo no iba a ser enjuiciado frente a esa situación, iba a tener solamente una audiencia. Y imagínese usted una corte en donde está el rey Agripa, está Berenice, y dice el versículo 23 del capítulo 25 que ellos habían venido hasta ese lugar con mucha pompa, ellos habían venido con mucho lujo, ellos habían venido con ostentación y ellos estaban con su mejor traje en esa corte. En esa corte además estaba la gente importante del lugar, estaban los líderes espirituales judíos, todos vestidos con lujo, todos con ropa de la época, elegantes. Era como que estaba todo preparado para que ellos pudiesen tener de alguna manera alguna fiesta. Y frente a todo este cuadro, donde todo está muy bonito, donde todos están vestidos con ropas reales, aparece Pablo encadenado, luego de 2 años de prisión. Entonces, imagínese usted a Pablo entrando a un lugar hermoso, aparentemente, en donde todos están luciendo sus mejores trajes, sus mejores joyas, y aparece Pablo encadenado ante esta audiencia, ante estos hombres, ante el rey Agripa. Esa es la realidad de lo que estaba en
enfrentando Pablo, quizás él caminando lento, un poco débil, cansado, con cadenas en sus manos, con cadenas en sus pies, y dice el verso en el versículo 1 que comenzamos a ver: entonces Agripa dijo a Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me llama la atención, en primer lugar, que el rey no interroga a Pablo. Es muy interesante esto. Lo que el rey Agripa le dice a Pablo, de entrada, al conocerlo, se te permite hablar por ti mismo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el rey Agripa no lo interroga a Pablo. O sea, de alguna forma le interesa conocer a Pablo por lo que Pablo mismo puede decir acerca de él. Y el rey le da la libertad a Pablo para exponer su situación. De esta forma Pablo comienza su defensa extendiendo, dice, su mano, versículo 2, y le dice Pablo al rey Agripa. Hermanos, cuando Pablo extiende su mano, usted tiene que tener en cuenta que Pablo tiene cadenas. Cuando él extiende su mano, Pablo levanta su mano sobre su condición física y Pablo levanta su mano en autoridad para comenzar a exponer lo que el rey Agripa tenía que escuchar. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en circunstancias como esta, el Espíritu Santo también capacita para hacer cosas que físicamente a lo mejor nosotros no estamos preparados para hacer, pero el Espíritu Santo nos capacita. Amén. Él nos da las fuerzas, Él nos da la autoridad, Él nos da el poder. Entonces, aquí se evidencia una autoridad espiritual de parte de Pablo, porque él levanta su mano, dice, y si bien esto era una tradición en el mundo griego, donde cuando alguien quería ser escuchado, ellos como filósofos, como maestros de diferentes cosas, ellos levantaban su mano. Pablo lo hace de la misma forma, pero en el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 2, me tengo por dichoso. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué dicha podría estar teniendo Pablo? Estar frente a un hombre que estaba de entrada en su realidad de vida en contra de la voluntad de Dios, estaba en pecado, estaba en incesto, estaba en todo el tema de lo que nosotros hoy podríamos llamar el mundo que controla el enemigo en las vidas de aquellos que se dejan controlar por el enemigo. Qué dichoso, dice Pablo, me tengo por dichoso rey Agripa de que haya de defenderme. ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes del por qué Pablo estaba dichoso? Fueron las primeras palabras de Pablo, que son increíbles, después de estar, hermanos, 2 años preso. O sea, yo no estaría muy dichoso. En realidad, para ser justos, no sé usted, pero yo seguramente lo último que diría después de estar 2 años preso y presentarme frente a esa audiencia era estar dichoso. Y Pablo dice, me siento dichoso. Y el hermano Jorge tiene la respuesta. Así es que vamos a ver qué dice el hermano Jorge, si coincide con lo que el Señor nos enseñó cuando estudiamos. Ya, pienso que está dichoso por 2 razones. La primera, está sufriendo por el Señor. Está siendo tenido digno de sufrir por Cristo. Y la segunda es que él lo que hace aquí, además de defenderse, es dar testimonio
y en algún momento les invita a convertirse al Señor. O sea, ¿qué más dicha que estas personas que eran gobernantes, punto uno, se convirtieran al Señor, fueran arrebatados del infierno y además de eso cambiaran sus políticas en pro del amor al prójimo, como lo dice el Señor? Eso pienso yo que es una gran dicha porque tiene la oportunidad de predicar a personas. Bien, ¿el Señor estaba usando a Pablo en ese momento? Él estaba introduciendo un contenido de mensaje del Evangelio que luego él usaría para poder dar a ellos la posibilidad de conocer al Señor. Hermanos, si bien Pablo estaba dichoso por ambas razones que dijo el hermano, Hechos 9:15 dice que Pablo así había sido escogido, muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos. Él había sido escogido para predicarles a los gentiles y a reyes. Él había sido llamado a predicarle al mundo gentil y a los reyes, y por eso Pablo se sentía dichoso. Dios le había escogido para ser instrumento en sus manos delante de reyes. Y quiero decirles algo con esto, que nosotros vamos a ser dichosos no porque nos vaya bien en la vida. Nosotros no vamos a ser dichosos porque todas las cosas van a jugar a nuestro favor. Nosotros vamos a ser dichosos cuando el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, sus decisiones, en primer lugar, deben apuntar a que el propósito de Dios pueda cumplirse en cada una de nuestras vidas. Usted y yo estamos llamados, al igual que Pablo, a ser instrumento en las manos del Señor. El importante acá no es el hombre. El importante acá siempre es Dios. Nosotros solo somos instrumentos. El que ejecuta el concierto de guitarra es el importante. Pero necesita ¿qué cosa? Una guitarra. Y Dios no es que nos necesite. Dios no nos necesita. Porque si usted no se pone en las manos de Dios, hay 1 millón de personas que están en su fila esperando para ser usados por Dios en su lugar. Entonces, hermanos, lo importante para Pablo era que su dicha residía en que la palabra del Señor un día había venido a su vida y Pablo había recibido que él estaría delante de ¿quiénes? De reyes. Y esa palabra no se había cumplido en la vida de Pablo. Toda palabra que usted ha recibido de parte del Señor, el Señor la va a cumplir. Ahora, cuánto se demore el tiempo, eso está en las manos del Señor. Hay un motivo más poderoso allí, porque el tiempo que se demore el Señor en ejecutar su palabra en su vida, también va a depender de usted. Hermanos, quiero decirles algo. A veces nosotros abusamos de la soberanía de Dios y decimos, no, Dios es soberano. Entonces yo descanso porque Él es soberano. Él va a hacer todas las cosas y Él controla. Pero ¿sabes? El Señor nos dio libre albedrío. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Usted está aquí porque tiene libre albedrío. Entonces usted es responsable de usted mismo. Entonces una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Y necesitamos entender que esa responsabilidad debe ser asumida. Porque si usted no la asume, retrasa el propósito de Dios en su vida. Entonces, Dios le va a acompañar con su soberanía, siendo usted responsable. Pablo había sido fiel a su llamado. Nosotros debemos ser fieles a nuestro llamado. Ahora, ¿cuál es su llamado? Eso cada uno de nosotros lo sabe. ¿Y por qué no somos importantes nosotros? ¿Por qué no somos importantes nosotros?
porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No somos el todo del cuerpo de Cristo. Entonces yo le necesito a usted, usted me necesita a mí. Y Dios hace la obra a través de ser el dueño de la obra, entendiendo que soberanamente Él la gobierna. Hermano Jorge. No, es que refiriéndonos a la soberanía, siempre he entendido yo cuando habla de instrumentos, que él ocupa el instrumento más cercano que tiene o el más práctico. Es decir, si yo tengo varios serruchos en la casa, voy a ocupar el que tengo más a mano. No es que el serrucho sea especial. Es decir, Dios, Jesucristo, para entrar a Jerusalén, podría haber ocupado cualquier burro. ¿Ya? Sintámonos así, somos siervos. Y el que está en nosotros es el que nos hace especiales, no nosotros. Oh, soy el gran evangelista. No, es el Espíritu Santo que está en ti el que te hace ser evangelista. Y cuando el Espíritu Santo habla por tu boca es cuando las cosas pasan. No porque tú seas el evangelista, sino que porque el Espíritu Santo está hablando a través de ti, porque te has dispuesto para eso. Pero siempre es la obra de Él en nosotros. Por ende, la soberanía hoy día radicaba en que el Señor me habló. Tenía mucho sueño, pero me dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Mi hija quería venir a la escuela dominical. Y entonces, ¿qué pasó? Yo se lo estaba impidiendo si no venía. ¿Ya? Tenemos esa responsabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos y venimos. Pero hasta libre albedrío me podría haber quedado en la casa. ¿Cierto? Ahí tenemos que ver la soberanía y ahí está el libre albedrío. Dios no obliga al asesino a asesinar, pero sí lo juzga por su soberanía. Dios en su soberanía. Mis hermanos, no es tan importante lo que nosotros hagamos por Dios, por decir que no es nada de importante. Lo importante es lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces allí hay un tiempo del Señor en que Él levanta a Pablo frente a un rey llamado Agripa, en donde Pablo le termina predicando el Evangelio y su dicha es porque la palabra del Señor se está cumpliendo en su vida. Por eso Pablo se sentía dichoso. Dios había escogido a Pablo para ser instrumento ante reyes. Dios le ha escogido a usted para ser instrumento útil en sus manos, sea cual sea la situación, sea cual sea nuestra circunstancia que estemos viviendo hoy, sea buena, sea no tan buena, sea de prosperidad, sea de escasez, sea de alegría o sea de dolor, sea de prisión o de libertad. Eso todo, escúcheme bien, Dios lo permite. Dios lo permite. Muchas veces para que nosotros seamos formados, para que Él pueda cumplir su propósito y nosotros podamos llegar a tener el carácter de su Hijo unigénito. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, no debemos buscar nunca al Señor por las añadiduras, porque lo más importante de este pasaje es la justicia. La añadidura hasta los impíos las tienen, hermano. Y tienen más añadiduras que usted y yo todos juntos. Amén. Y la justicia de Dios ellos no la tienen. Y nosotros, si le buscamos a Él, sí la podemos tener. ¿Sabe? Yo tengo algunos problemas. Bueno, varios problemas. Pero, ¿sabe? Yo dormí feliz y contento anoche. Y dormí tranquilo, como un angelito, disfrutando que estaba en una cama, en una casa que el Señor me había dado. Y me levanté hoy día también contento, entendiendo que tengo la justicia de Dios sobre mi vida. La bendición no es lo que usted tiene materialmente, sino que es la bendición que usted tiene divinamente.
Por eso debemos intentar, hermanos, de alguna forma imitar a Jesús en aquello que Jesús nos recomendó que le imitemos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál fue la enseñanza del Señor? Que fuéramos humildes y mansos de corazón. Entonces, nuestro carácter es lo que a Dios le interesa que sea formado a través de la persona de Cristo. Y es allí donde la justicia de Dios pone su mano Él sobre nuestras vidas y nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. ¿Qué podemos tener hoy a pesar de tener problemas? Tenemos que tener paz. Amén. Porque la paz solamente la concede el Señor. Usted va a comprar paz al supermercado hoy día y no encuentra paz. Porque no existe el producto paz. Usted no va a tener gozo a través de los medios materiales, ni va a tener muchas cosas que solo la justicia de Dios derrama sobre sus hijos para que entendamos que el Señor bendice a aquel que le busca. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido porque Dios así simplemente lo va a permitir. Y porque usted va a asumir su responsabilidad como persona para que las cosas además funcionen. Ahora, si usted no busca el reino de Dios, en primer lugar se pierde lo que tenía Pablo, la dicha, la paz, se pierde el amor, se pierde esa justicia que solo Dios la puede dar sobre nuestras vidas. ¿Quiere tener añadiduras? Amén. Las añadiduras van a estar, todo será añadido. Dios desea lo mejor para nosotros. Volviendo a lo que usted dice sobre ir a buscar paz al supermercado, estamos en un tiempo que mundialmente todo el mundo está asustado, ¿ya? Los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor cuando buscamos su paz y su justicia? Nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ese es el momento que tenemos que vivir ahora. Erguirse significa, mírenme, ¿y cómo me van a mirar sabiendo que soy cristiano? Ya, tenemos que mostrar más que nunca, como cuando llevábamos a Jesucristo, lo que hablábamos los varones, cuando llevábamos a Jesucristo es Navidad en el auto. Ningún hermano tocaba la bocina ni se pasaba el rojo, porque llevábamos a Jesucristo, tenemos que llevarlo ahora y erguirnos, mostrar que somos cristianos, Jesucristo viene. Esa es la actitud. Lo que decía el hermano, es bueno entender qué actitud estamos teniendo frente a lo que nosotros estamos dichosos. La pregunta es, hermanos, si nos sentimos dichosos hoy. Si nos sentimos con gozo hoy. El hermano Rodrigo, el único siente dicha y siente gozo. Lo voy a volver a decir porque todos los demás están dichosos porque el Señor en su justicia está extendiendo su mano sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. No somos merecedores de la justicia, ni tenemos la capacidad de mostrarle a Dios que Él debe ser justo. Pero Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos. ¿Se siente usted en paz? Solo se obtienen esas justicias buscándole a Él. Solo se obtienen esas realidades buscándole a Él. Prosigue diciendo Pablo: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pablo tenía situaciones en contra, pero la mano del Señor estaba sobre él se sentía dichoso. Él no la estaba pasando bien, él había estado 2 años encarcelado, más en su actitud, Pablo estaba de alguna manera manifestando la presencia del Señor en su vida.
Dice el versículo 6, el versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pregunta para la clase: ¿por qué, si Pablo nunca había visto al rey Agripa, él sabía que el rey Agripa conocía el mundo judío, sus costumbres, y luego dice sus cuestiones? Educadamente él dice sus cuestiones, él podría haber dicho sus malas costumbres. Tú conoces, rey Agripa, sus costumbres y sus malas costumbres. ¿Por qué Pablo ustedes creen que sabía que el rey Agripa manejaba esta información si él nunca había visto al rey Agripa? Él no conocía al rey Agripa y no tenía la menor idea de lo que pasaba en el tema del mundo del rey Agripa. Porque el Espíritu Santo existe, por hermano. Entonces, cuando el Espíritu Santo a usted le revela, es porque usted no necesita muchas veces conocer la situación, porque Dios se la va a mostrar antes a usted y usted va a poder hablar con autoridad. Se llama palabra de ciencia y luego es necesario que usted use la palabra de sabiduría, porque si usted solo se va a quedar en la palabra de ciencia, va a dejar confundida a la persona. Si usted tiene ese don, es bueno que entienda que hay una palabra de sabiduría luego de la palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia revela la situación y la palabra de sabiduría es para que usted solucione la situación en función de lo que está pasando. Debemos tener sabiduría del Señor para vivir estos tiempos. La sabiduría del Señor no es la sabiduría del hombre. La sabiduría del Señor es para solucionar problemas que otros no pueden solucionar. O sea, nosotros tenemos la respuesta al mundo. Nosotros tenemos la respuesta a la humanidad y nosotros tenemos la respuesta en sabiduría de Dios para solucionar nuestros problemas y los problemas de los demás. Hay gente esperando allá afuera que usted le hable. Hay gente esperando allá afuera que usted, a través de la sabiduría del Señor, le entregue una palabra para que ellos puedan entender que solo en Dios está la solución de la vida del hombre. Versículo 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo era muy educado porque siempre él pedía paciencia al escucharle, y seguramente acá el discurso es mucho más largo de lo que tenemos en las Escrituras, porque Pablo, a través de sus predicaciones, él era muy extenso. Él no predicaba 1 hora, él podía predicar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces él le pide al rey que le tenga paciencia. Y comienza Pablo allí su relato en la segunda diapositiva que nuestros hermanos nos van a poner. Y dice allí Pablo en el versículo 4, comienza allí él su defensa. Dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé con mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Qué opinarían, hermanos, si nosotros entre todos conociéramos su vida? Pablo estaba abierto, era un libro abierto. Él dice: mi vida la conocen todos los judíos, no algunos, todos los judíos. Lo que dice Pablo acá es que no tiene nada nuevo que contar sobre su vida. Dice que desde su juventud estuvo en esta nación de Israel y que los judíos, todos, absolutamente todos, saben quién es él. Versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví
fariseo. Pablo sigue hablando de su pasado. Él dice, yo viví fariseo. Los fariseos es una secta dentro del judaísmo que ponía todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su voluntad por el cumplimiento de la ley, por el estudio de la ley, por saber la ley al revés y al derecho hasta el más mínimo detalle. Hermanos, puede hacernos bien muchas veces el acercarnos a Dios entendiendo que vamos a conocerle a Él a través de la Escritura, pero puede hacernos muy mal si la Escritura que nosotros tomamos literalmente se convierte en nuestro Dios y no convertimos a Dios en función de lo que las Escrituras dicen de Él. No es lo mismo para los fariseos Dios de las Escrituras que el Dios que había sido revelado a Pablo y que Pablo ahora a ellos les anunciaba. ¿Qué les quiero decir? Que ellos habían puesto a la ley como su Dios. Ellos habían puesto a la ley como el Dios que gobernaba sus vidas. Y Pablo les venía a mostrar que en esa ley que ellos habían puesto como su Dios, ellos podían ahora ser libres porque ya había sido manifestada la gracia. Ya el Señor había venido a este mundo y ya el Señor había pagado el precio de la ley, el precio del pecado del hombre. Entonces Pablo dice, yo me tomé en serio vivir como fariseo, pero como fariseo no encontré lo que ahora estoy a ustedes predicándoles, que es la gracia del Señor. A veces nosotros vivimos, y la pregunta es ¿cómo vivimos? Si vivimos como cristianos, si vivimos como fariseos, si vivimos como religiosos o si vivimos como evangélicos. Si vivimos como evangélicos, lo más que seguramente nos va a acomodar es estar haciendo ritos. Y no debemos entrar en el mundo del fariseísmo, que lo que les interesaba a ellos era el rito de la ley. Y tenían bastantes leyes, de las cuales Cristo vino a hacerles libres. Me refiero a las leyes ceremoniales, no a las leyes morales. Las leyes morales están aún vigentes para nosotros. Una pregunta, hermanos, ¿la ley es importante para nosotros? ¿Por qué? Por amor al prójimo, ¿ya? ¿Y por qué más? Esa es parte porque siguen existiendo las leyes morales, por hermano. ¿Usted sabe que es malo mentir? Es una ley moral, que está en las tablas de la ley, ¿cierto? Entonces nosotros debemos hacer una separación de lo que son las leyes ceremoniales, que Cristo vino a hacerlos libres, y las leyes morales, que Cristo vino a ratificarlas. Un aporte para mí es que la Biblia, ya, si uno la lee, solo es un libro, pero lo que la hace real es el Espíritu Santo que está entre nosotros ahora, dándonos entonces, diciendo todo lo que está escrito en este libro. La vida de Jesús inclusive es real. ¿Por qué? Porque Él llegó al cielo y envió al Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Y entonces para que esté el Espíritu Santo, Jesús tiene que estar en el cielo para haberlo enviado. Y como el Espíritu Santo está, hace real toda la palabra. Pero sin el Espíritu Santo que está ahora con nosotros, toda la palabra es muerta. Como dice, la ley es muerta. ¿Por qué? Cuando no está el Espíritu Santo o Dios mismo dándonos esa ley. Por eso pienso yo, la palabra la hace real y viva el Espíritu Santo. Y la ley que está en ella también, la ley moral, la que me permite dar mi amor al prójimo. Si todos amaran al prójimo, no había ninguna guerra y no habría estafa, ni políticos, ni abogados. Pero detalle. Bien. Debemos entonces, hermanos, entender que la religión
muchas veces nos juzga por creer en la promesa. Pablo estaba siendo juzgado porque él ya no vivía como fariseo. ¿Qué hubiese pasado con Pablo si Pablo hubiese seguido siendo fariseo? ¿Habría estado feliz de la vida en la secta de los fariseos? A Pablo un día le pasó lo mismo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que a mí me pasó lo mismo que le está pasando a cada uno de ustedes, que viven como fariseos. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 6, y ahora por la esperanza de ¿qué cosa? De la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. A Pablo le está pasando lo que a veces nos debe pasar a nosotros, que el mundo por la promesa nos rechaza. El mundo por la promesa nos discrimina. La religión nos juzga. Y las personas nos rechazan simplemente por la promesa. Porque todo lo que el mundo hace generalmente está teñido de oscuro y todo lo que se está levantando en el mundo va en contra de la voluntad de Dios. Y a Pablo le pasaba lo mismo. El judaísmo iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el judaísmo quería mantener como Dios a la ley. Y Dios ya había sido revelado. Y en esto, hermano, debemos entender que nosotros debemos, como decía mi hermano Jorge, levantarnos y saber que en la verdad que caminamos, que es la promesa, nosotros debemos sostenernos aunque seamos apuntados, aunque seamos enjuiciados, aunque el mundo no dé lugar aún a nuestra opinión sobre las cosas que están pasando. Y allí Pablo estaba frente a ellos diciéndoles, yo fui igual que ustedes y viví como fariseo. Hermanos, tiene que haber un antes y un después en nuestra vida. Y estamos de alguna forma enfrentados a una vida espiritual para ser transformados por el poder de Dios. Entonces usted no puede ser el mismo que aquella persona que un día aceptó a Jesucristo. El pastor decía en el estudio del día jueves que era importante que entendiéramos que nosotros debemos tener claro que la obra del Espíritu Santo es una obra que nos hace nuevas criaturas y esa nueva creación es la autoexpresión que usted y yo tenemos de Cristo. Aquí no es importante el hombre, lo importante es Cristo. El poder entender la vida en el Espíritu no es importante lo que usted pueda llegar a hacer, sino que es lo importante que Jesucristo pueda hacer a través de usted. Hermano, nuestra meta como cristianos no es hacernos un nombre, sino estudie lo que pasó en la Torre de Babel cuando ellos quisieron hacerse un nombre. Cuando ellos quisieron hacerse famosos, quisieron hacerse importantes. Nuestra meta debe ser siempre llegar a ser como Jesús. Tarea para casa. Para todos los alumnos me incluyo. Yo soy un alumno más de esta clase. Debemos entender que nuestro desafío es llegar a parecernos a Cristo. Amén. Y si nosotros entendemos eso, entonces debemos entrar en las Escrituras, debemos entrar en oración y debemos llegar a discernir qué es lo que es imitar a Cristo para mi vida, su ejemplo de vida. Entonces, hagamos un examen hoy acá, delante del Señor. Yo estoy hablando de alguna forma inspirado por el Espíritu Santo. Hagamos un examen. ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a perdonar a todos? ¿Como Cristo?
70 veces 7. ¿Estamos dispuestos a amar, como decía el hermano Jorge? ¿Venimos realmente a amar a este lugar? ¿Volvemos luego a amar donde estemos? ¿Estamos dispuestos a amar como Cristo? ¿Estamos dispuestos, hermano, a recibir o estamos dispuestos a dar? ¿O estamos dispuestos a dar sin recibir nada a cambio? Como Cristo lo hizo por nosotros. Él no merecía morir. El justo muriendo por los injustos. Entonces, ¿cuál es la meta del por qué estamos acá? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios del por qué estamos acá? Para poder ser iguales al Señor. Para ser perfeccionados cada día por Él. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, por la promesa, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo ahora manifiesta desde el versículo 6 en adelante la razón verdadera del por qué él está siendo llevado a juicio. Y la razón es por creer en la promesa que Dios hizo, dice allí, a nuestros padres. Y una vez más, hermanos, usted debe entender que en algunos escenarios de la vida va a ser difícil mantener nuestra promesa delante de los hombres. El texto que vamos a decir hoy es: no me avergüenzo de ¿qué cosa? Del Evangelio. Que todos sepan que usted es un hijo del Señor. Que todos sepan que usted está dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Que en su forma de ser usted no va a transar, porque el ser hijo del Señor tiene cierto contenido de actitud frente a todo lo que a usted le pase y frente a todo lo que usted va a vivir. A Pablo le pasaba lo mismo con el mundo judío, pero dice, ahora está la promesa. Versículo 8 dice Pablo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Es decir, lo que se está juzgando acá es que ese Cristo de la promesa que yo tengo, ellos dicen que no resucitó. Y que Dios, los cuales ustedes también sirven, y que es el mismo Dios que yo sirvo, no tiene el poder para resucitarlo de los muertos. Es decir, ¿se está juzgando acá que Dios resucite de los muertos? Hermanos, Pablo les está diciendo a ellos, ¿hay algo imposible para Dios? O sea, ustedes están anulando la palabra del Señor por sus tradiciones. Ustedes están poniendo en duda que Dios resucite de los muertos. ¿Es increíble esto para ustedes? Entonces, hermanos, sería increíble si ellos confiaran en el Dios de los romanos. Ahí sería increíble que alguien resucitara de los muertos. Sería increíble para ellos si en el mundo griego alguna vez se hubiera puesto la tesis que ellos tenían el poder para resucitar a los muertos. Y sería increíble para nosotros que en el mundo pagano ellos tengan el poder para resucitar de los muertos. Eso es toda lógica humana. Amén. Pero Pablo acá se para frente a ellos y le dice, ¿es increíble para ustedes que Cristo se haya levantado de entre los muertos?
Es algo tan increíble para ustedes ese Cristo que fue anunciado a las 12 tribus de Israel que vendría. ¿Es imposible eso para ustedes, les dice Pablo? Y Cristo se levantó, hermanos, de entre los muertos para darnos vida, y dice vida en abundancia. Ahí está la promesa de cada uno de nosotros hoy para nuestras vidas. Celebramos el día domingo como hijos del Señor porque Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué no celebramos el sábado? Porque Cristo se levantó de los muertos. Esa es nuestra celebración. Cristo ya no está en la cruz, Él está en este lugar, porque Él vive. Entonces Pablo dice, ¿es increíble para ustedes que Dios pueda hacer resucitar a un muerto? ¿Es increíble para nosotros que Dios siga haciendo la obra? Les quiero dar una buena noticia. Dios sigue haciendo la obra. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y hoy. Entonces, en su realidad, Cristo quiere vivificarse. En su iglesia, Cristo quiere vivificarse. Y que ya dejemos los sustitutos y pongamos al Señor como el protagonista y dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos siervos y además de siervos somos inútiles. Y no existen los grandes siervos y no existen los grandes hombres de Dios porque todos somos hijos del Señor. Y a todos el Señor derramó de su Espíritu y dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo. Él levanta allí Pablo frente al rey, algo que seguramente el rey nunca había escuchado, que Jesús se levantó de entre los muertos. Y que ese Jesús que se levantó de entre los muertos es lo que nosotros hoy debemos levantar. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el poder de Dios no radica en el hombre, radica en Él. Y si nosotros entendemos eso, entonces también podemos descansar. No es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que debe levantarse frente a las circunstancias que vivimos, y el Espíritu de Dios es el que levantó a Pablo para predicarles allí en esa corte donde todos estaban vestidos de realeza, donde todos tenían el orgullo más arriba de sí mismos, y en donde todos sí necesitaban la palabra del Señor. Entonces Pablo les dice, ¿saben? Yo les vengo a predicar porque proféticamente un día fue anunciada la promesa a las 12 tribus de Israel. Porque proféticamente un día la persona de Cristo vendría a pagar el precio no solo de la ley, sino de cada una de nuestras vidas para que nosotros pudiésemos ser libres en Él, porque solamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La circunstancia que podamos estar viviendo, póngala bajo el poder de Dios. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Sí, hay poder en la palabra de Dios. Usted cuando lea la palabra de Dios, sepa que la palabra de Dios es poderosa. No son historias ficticias lo que cuenta la palabra de Dios. De verdad Dios hizo lo que hizo y Él va a hacer lo que tenga que hacer porque a Él no se le ha agotado el poder. Y Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, Pablo se levanta frente a esta corte con cadenas en sus manos, con cadenas en sus pies, entendiendo que su dicha es saber que la palabra de Dios se cumple en su vida. Su dicha va a hacer que la palabra de Dios se cumpla en su vida.
Mi dicha va a hacer que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, nuestras emociones van a estar supeditadas al poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a hacerle caso a la esposa y vamos a tomar un poquito de agua. Y voy a pedir a los hermanos que están encargados de la ofrenda que pasen. Se nos está yendo el tiempo. Espero que el Señor en esta mañana nos haya hablado, que hayamos sido animados por Él para saber que en Él está la vida. Vamos a tener un tiempo para ofrendar, luego vamos a ver el pasaje que vamos a decir. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad de ofrendar, Señor, de que tú nos permitas, Señor, romper nuestra alcancía para ayudarte a ti, Señor, siendo que no necesitas ayuda porque tú llevas toda